de la sección geométrica, el radio hidráulico, nivel y caudal, ¿no? Las irregularidades en el fondo, cuando el nivel es bajo, ¿no? Existen también bancos. Bancos son aquellos promontorios del lecho del fondo del río, de los canales, bancos rugosos y con mucha vegetación, con niveles altos, material suspendido y transportado de fondo. El cambio estacional también nos influye, ¿no? O sea, en este momento, por ejemplo, ya los pastos están secando, no hay, va a disminuir la rugosidad, pero cuando empiezan las lluvias, ¿no? Empieza el verdor, empieza la vegetación, empiezan a crecer las plantas acuáticas, hierbas, sauces, arbustos, etc. Bueno, como en nuestro río Rocha, ¿no? Así es. Bien, entonces esos son los factores que afectan al coeficiente de rugosidad de Manning, que es una pregunta de examen, les había dicho, ¿no? Entonces, tienen que saber de memoria. Hay también otras fórmulas, como la de Cowan, por ejemplo, para determinar un coeficiente de rugosidad. Entonces, fíjense, toma en cuenta varios coeficientes de rugosidad: N0, N1, N2, N3, N4 y M5. Entonces, cada uno de estos caracteriza algún aspecto del río. Por ejemplo, N0, un valor básico para un canal recto, uniforme y liso en los materiales indicados en la tabla 6.5. Entonces vamos a ver esa tabla, ¿no? Más adelante, que también está en el texto base de la materia. Entonces, N1 caracteriza las irregularidades superficiales. Ahí vamos a ver. N2, la variación en la forma y tamaño de la sección transversal. Las obstrucciones. N4, la vegetación. Y multiplicado todo eso por el alineamiento del canal. Entonces, en el libro de Bentechaun, ustedes van a encontrar también esta ecuación y los valores para el cálculo del coeficiente de rugosidad mediante la ecuación de Cowan. Fíjense en N0, material involucrado. Si es de tierra, si hay cortes en roca, grava fina, grava gruesa, ¿no? Y los valores que pueden ustedes asumir. Grado de irregularidad, N1. Entonces, si la irregularidad es suave, es moderada o es muy severa, ¿no? Y los diferentes valores. N2, variaciones de la sección transversal, gradual, ocasionalmente alternante, frecuentemente alternante, ¿no? Cómo va variando la sección transversal a lo largo del tramo que nos interesa analizar. N3, efecto relativo a las obstrucciones. Insignificante, puede ser menor, puede ser muy apreciable o severo. Y ahí tienen los valores. Si es insignificante, pues 0, ¿no? Vegetación, baja, media, alta, muy alta.
Y finalmente, este valor de M5, que es el grado de los efectos por meandros. Muy poco meandroso, menor, apreciable y severo, 1.3. Entonces, de esta forma podemos determinar el coeficiente de rugosidad que, como ven, se toma en cuenta varios aspectos, ¿no? La forma del río, la rugosidad del lecho, las obstrucciones, la vegetación y finalmente la característica del río, ¿no? Bien, van a disculpar, me quedé sin batería. Estaba con hidráulica 1 y me he descuidado. ¿Me escuchan? Sí, ingeniero. Ok, gracias. Bien, entonces, la rugosidad, ¿no? Y lo que les decía, cuando tenemos una sección
un río, ¿no? O de una... Entonces, para una pendiente suave, ¿no? Vamos a tener un flujo uniforme. Disculpe, ingeniero, no está presentando la pantalla. Ah, ok, gracias. Ahora sí, ¿no? Sí, Inge. Gracias. Entonces, ¿qué pasa cuando no se hace mantenimiento, ¿no? Se va depositando sedimento en el lecho del río. Entonces, el área mojada que inicialmente teníamos, ¿no? Y es por eso es que hay inundaciones también, ¿no? Entonces, el área mojada ha de ser disminuida por la sedimentación, ¿no es cierto? Vamos a tener acá un volumen de sedimentos, ¿no? Y nos va a disminuir el volumen disponible. Por lo tanto, o sea, cuando venga una crecida, pues se sale, ¿no es cierto? Y ahí se producen las inundaciones. Entonces, el coeficiente de Manning es un coeficiente que influye mucho. Van a ver ustedes que va, cómo influye en el comportamiento del flujo, ¿no? Entonces acá vamos a tener que es el caudal es igual ¿no? Al área por la velocidad media, ¿no? Del flujo. Y según Manning, entonces, según Manning, la velocidad media es igual a 1 sobre el coeficiente de rugosidad de Manning por el radio hidráulico elevado a, ¿cuánto? 2 tercios. Elevado a la 2/3, ¿no? Y la pendiente elevado a la 1/2. Entonces, el radio hidráulico sabemos que está en función de el área sobre el perímetro mojado. Entonces, el área está en función de este tirante de agua. El área mojada, entonces, está en función de el tirante de agua. Por lo tanto, la velocidad está, o sea, es influenciada por la forma que tiene la geometría de la sección. Y también por la pendiente, ¿no? Por la pendiente. Entonces, si reemplazamos acá, el caudal ha de ser igual a 1 sobre n por el área
por el radio hidráulico y por la pendiente, ¿no? Entonces, si nosotros conocemos el caudal, ¿no? Si nosotros conocemos el caudal, podemos encontrar cualquiera de estas variables, ¿no? La rugosidad, porque la pendiente la pendiente nos define la topografía, ¿no? La topografía. El río, o sea, la topografía. La topografía, la pendiente. Y entonces el área, está bien, ¿no? Sí, está bien, área, ¿no? Tenemos, el área está en función de la geometría. Entonces podemos determinar, ¿no? La rugosidad del río o del canal. Podemos determinar también, ¿no? El área, ¿no? El tirante de agua. De acá vamos a encontrar la altura del tirante, también normal, o también como utilizan muchas de las bibliografías, la altura normal, ¿no? La altura normal, que es la altura que corresponde a un flujo uniforme. Flujo uniforme. ¿Dónde está ahora mi? A ver, entonces nos daremos algunos valores. Por ejemplo, el coeficiente de Manning. Un caudal de, pongámosle unos 1500 litros segundo. Un coeficiente de Manning de 0.025. La base va a ser un canal trapezoidal de estos canales que hay en Santa Cruz. 5, vamos a poner acá
una base que tenga una base de unos 4 metros. Un talud igual a 2 metros. Entonces, la base, tenemos el talud. La pendiente, nos falta la pendiente. La pendiente. Como es Santa Cruz, entonces que la pendiente sea una pendiente baja. 0.0, 0.005. Bien, tenemos la base, tenemos el talud, entonces hay que encontrar el tirante de agua. Determinar entonces el tirante de agua. La altura normal. Bien, entonces manden, ustedes determinen, ¿no? Despejando del área del radio hidráulico la altura YN o YH normal. Bien. Entonces, Paulina, Real. Ingeniero, ¿podríamos dar, por favor, otra vez los datos, por favor? Claro que sí. Ahí está, ¿no? Tenemos una sección trapezoidal donde la base es 4 metros, el talud es 2 metros, la pendiente 0.005, el caudal de 1500 litros segundo y el coeficiente de Manning 0.025.
Entonces, deben determinar la altura normal a partir de la ecuación de Manning, ¿no? Tenemos como dato entonces el caudal, tenemos la rugosidad, tenemos la pendiente. Tenemos 3 variables conocidas y tenemos que determinar el área mojada y el radio hidráulico. Bien, entonces a trabajar y me envían lo antes posible. Efraín Choque. Hola, Efraín Choque. Ingeniero, ¿Alguna pregunta? ningún ingeniero. Delia Guayo.